Pensemos por un segundo en la inmensa escala de la inteligencia artificial y la computación modernas. Hoy en día damos por sentado que tenemos acceso inmediato a todo el conocimiento humano, ¿verdad? Es tocar una pantalla y listo. Parece magia, una red invisible de datos que nos rodea. Pero, a ver, vamos a sumergirnos de lleno en este análisis, porque resulta que la raíz de toda esta tecnología tan alucinante no está en un laboratorio supermoderno del siglo XXI, que va, su origen es sumamente improbable y se remonta literalmente al siglo XIX. Es una historia fascinante sobre cómo una sola mente logró estructurar el futuro de nuestra civilización. Y claro, ante la gran pregunta de quién inventó el código que impulsa el mundo digital moderno, la mente se nos va directamente a Silicon Valley. Nos imaginamos esos famosos garajes en California, corporaciones gigantes y emprendedores tecnológicos. Pero la realidad es muchísimo más sorprendente. Resulta que el verdadero arquitecto de nuestro mundo digital no llevaba un jersey de cuello alto ni trasteaba con servidores de última generación. Para encontrar la respuesta, tenemos que dejar atrás la imagen elegante de la tecnología actual y viajar en el tiempo a un pasado de calles empedradas, olor a carbón y, sobre todo, muchísima niebla. Empezamos con la primera parte, el joven autodidacta y un comienzo humilde en Lincoln. Fijaos, a principios del siglo XIX, en esas neblinosas calles de Lincoln, en Inglaterra, vivía alguien que parecía destinado al más absoluto anonimato. Se llamaba George Bull. Era sencillamente el hijo de un zapatero. Un chico con muchísima más curiosidad que dinero. Y desde muy pequeño, George entendió una dura realidad. Si quería educarse, la cosa iba a depender única y exclusivamente de su propio esfuerzo. Es que el contraste es brutal. Por un lado tenemos a los jóvenes de la élite inglesa disfrutando de una riqueza inmensa y paseando por los pasillos de Oxford o Cambridge, pero la realidad de Bull era totalmente implacable. Con solo 16 años ya trabajaba en jornadas agotadoras como maestro de escuela, básicamente para mantener a su familia a flote. Nada de lujos ni tutores privados, solo pura necesidad de sobrevivir y un hambre insaciable por aprender. Pero bueno, a pesar de acabar destrozado cada día, sus noches eran otra historia. Sus noches eran sagradas. A la luz parpadeante de una vela en su modesta casa, George Bull se transformaba. Era como un viajero del tiempo. Se dedicó a enseñarse a sí mismo varios idiomas, y no por afición, sino porque necesitaba esas lenguas para leer a los grandes clásicos y, sobre todo, para poder descifrar los dificilísimos tratados matemáticos de los genios europeos de la época. Convirtió una simple mesa de madera en su propio portal hacia el conocimiento universal. Y claro, toda esta dedicación hizo que se fuera formando una obsesión en su cabeza. A medida que Bull profundizaba en las matemáticas, se planteó una pregunta gigantesca. ¿Acaso el pensamiento humano podía reducirse a una ecuación? Pensemos en lo errático, lo emocional y lo caótico que es a veces nuestro pensamiento. Pues bien, Bull quería saber si toda esa complejidad del razonamiento humano podía domesticarse y estructurarse con la precisión milimétrica de las matemáticas. Era una idea audaz, casi de locos para su época. Pasamos a la segunda parte, el código secreto. Las leyes del pensamiento. Toda esa obsesión nocturna culminó en 1854, cuando publicó su obra maestra. En este libro proponía algo que cambiaría el curso de la historia, aunque el mundo iba a tardar un buen rato en darse cuenta. Básicamente, descubrió un código lógico secreto que rige nuestra realidad. Boole afirmó algo verdaderamente revolucionario, y es que la lógica no era solo una rama de la filosofía, como se llevaba pensando desde la época de los antiguos griegos. ¿Qué va? La lógica era en realidad matemáticas. Inventó lo que hoy llamamos operadores booleanos. Convirtió palabras súper simples como y, o y no en un lenguaje matemático riguroso. No hablamos de filosofía densa, sino de una herramienta brillante y fundamental para procesar cualquier razonamiento y clasificar el universo entero de forma lógica. A nivel práctico, Boole logró esta genialidad reduciendo todo el razonamiento complejo a su forma más pura, simple y binaria. Cogió conceptos filosóficos de toda la vida, como verdadero y falso, o sí y no, y los mapeó directamente a los números matemáticos 1 y 0. Así de simple. De repente, la lógica se podía calcular. Se podía sumar, multiplicar y procesar mediante ecuaciones. Había nacido el sistema binario exactamente tal y como lo aplicamos hoy en día. Aunque, a ver, la ironía histórica de todo esto es tremenda. A pesar de haber dado con la mismísima piedra angular de la era moderna, sus colegas matemáticos del siglo XIX no entendieron absolutamente nada. Vieron este asombroso trabajo sobre unos y ceros como una simple curiosidad intelectual. Una idea filosófica interesante, ¿vale? Pero sin ninguna aplicación práctica real. En aquel momento a nadie se le pasaba por la cabeza para qué demonios iba a servir calcular con unos y ceros. Boole estaba, por desgracia, un siglo adelantado a su tiempo. Llegamos así a la tercera parte, el genio durmiente, un legado perdido y encontrado. Y aquí es donde la historia de George Boole da un giro bastante triste.
A pesar de haber creado literalmente el lenguaje del futuro, no llegó a ver ni una sola de sus aplicaciones. Sus ideas geniales entraron en una especie de hibernación profunda. Si miramos esta línea de tiempo, nos damos cuenta de lo frágil que puede ser el progreso humano. En 1854 publica Las leyes del pensamiento, y luego, con solo 49 años, sufre un final trágico y muy prematuro. Fallece tras caminar bajo una lluvia torrencial solo para cumplir con su deber de dar clase. Parecía que su gran idea se iba a quedar cogiendo polvo en las estanterías de la historia. Tuvieron que pasar nada menos que 80 años, hasta la década de 1930, para que un joven estudiante llamado Klaus Shannon se topara por casualidad con el libro de Boole en una biblioteca del MIT. Y este es justo el momento en el que el mundo cambia para siempre. Klaus Shannon hizo una conexión absolutamente magistral. Observando los circuitos eléctricos, se dio cuenta de que un interruptor físico encendido y uno apagado replicaban punto por punto la lógica abstracta que Boole había plasmado en papel casi un siglo atrás. El circuito eléctrico encendido era el 1 o verdadero de Boole, el circuito apagado era el 0 o falso. O sea, de la noche a la mañana, las matemáticas abstractas de aquel hijo de Zapatero se podían construir físicamente usando electricidad. Es alucinante. Y entramos en la cuarta y última parte, el Big Bang digital y la chispa de la era digital. Ese chispazo en el MIT fue, sin duda, lo que encendió nuestra era moderna. Fue el momento exacto en el que el trabajo de George Boole cobró vida eléctrica. Y la onda expansiva de ese descubrimiento es, literalmente, lo que da forma a absolutamente todo en el mundo hiperconectado en el que vivimos hoy. El tema clave aquí es este: sin aquel Zapatero autodidacta de Lincoln, nuestra realidad actual sencillamente no existiría. Pensemos en los pilares que se sostienen sobre su lógica. No habría ordenadores, porque cada procesador actual depende de esto. No habría Internet, las búsquedas que hacemos constantemente utilizan la lógica booleana para filtrar esos océanos inmensos de información. Y por supuesto, nada de inteligencia artificial. Las redes neuronales modernas, más complejas, dependen directamente de la misma estructura lógica que él ordenó en aquella humilde mesa iluminada por velas. Para poner en perspectiva el impacto real de todo esto, fijaos en esta cifra. Miles de millones. Ese es el número de operaciones booleanas que un solo procesador moderno realiza en cada segundo. Una idea matemática pura, que en su día fue considerada inútil por sus colegas, ahora se ejecuta miles de millones de veces por segundo en el mismo dispositivo desde el que seguramente se está siguiendo esta exploración. Hablamos de una escala que nos rompe la cabeza, impulsada por un concepto diseñado en 1854. La gran lección que nos deja esta historia y la vida de George Boole demuestra de manera irrefutable que venir de un origen humilde no es para nada un freno para el intelecto humano. Nos enseña que una idea pura, por muy abstracta o inútil que le parezca a la sociedad del momento, tiene el poder oculto de convertirse en el motor que empuja a toda una civilización. El esfuerzo solitario de Boole en la oscuridad fue lo que cimentó las bases del siglo más brillante y tecnológico de toda nuestra historia. Y ya para ir cerrando, nos quedamos con esta profunda reflexión de nuestra fuente que resume perfectamente su impacto. Hoy, cada vez que enciendes una pantalla, George Boole te está respondiendo en su lenguaje de unos y ceros. Así que la próxima vez que miremos un teléfono, abramos el portátil o usemos la inteligencia artificial, recordemos que detrás de todo ese cristal y metal, el espíritu de aquel tenaz autodidacta de Lincoln sigue muy vivo, procesando el mundo un 1 y un 0 a la vez. Lo cual nos deja con una gran pregunta: ¿qué otras ideas increíbles estarán ahora mismo cogiendo polvo en alguna biblioteca, esperando a ser descubiertas para cambiar el mundo de mañana? Ha sido un placer compartir este análisis. Hasta la próxima.